Bueno, decíamos que nos uníamos al salmista para pedirle a Dios con humildad, con un corazón sincero, diríamos hoy, que nos muestre sus caminos. Esto que hemos repetido una y tantas veces, eh, estamos en esta vida para conocer a Dios, amar a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, conocer hoy la voluntad de Dios, esto es lo que Jesús además nos enseña a rezar en el Padre Nuestro, es muy importante, porque la gran tentación que tenemos en nuestra vida, aun cuando tengamos las mejores intenciones y disposiciones, muchas veces vivimos en el plano de nuestros caprichos y no de la voluntad, del querer de Dios. Esta es la pregunta clave, ¿eh? Señor, ¿qué esperas de mí? Lo que equivale a decir, bueno, mostrame tus caminos hoy, en este día. ¿Por dónde tengo que moverme frente a esta situación matrimonial complicada, frente a esta enfermedad, a esta situación que nos toca vivir a todos? Todo tiempo es desafiante. Y en todo tiempo Dios espera, ya que estamos vivos, que demos una respuesta acorde a su voluntad. Por eso le pedimos al Señor, mostrame tus caminos. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel cuando, camino a la tierra prometida, atravesaba el desierto del Sinaí. ¿eh? Le pedían a Dios que, bueno, lógicamente, que les mostrara por dónde ir. Dios muestra por dónde ir, al pueblo le toca ser obediente a quien guía y al pueblo le toca caminar. Dicho esto entonces, y poniendo la mirada concretamente en las lecturas de hoy, en primer lugar nos encontramos a Pablo. Pablo está preso, está detenido. Esta es una de las así llamadas cartas del cautiverio, porque Pablo está en Roma, está encarcelado y le escribe este texto a Timoteo. Era un discípulo suyo con quien había compartido 2 viajes. Es la carta que estamos leyendo en estos días. Y es una especie de, esta carta de testamento espiritual. Por eso es muy lindo ver que Pablo ya maduro, crecido en años, habiendo recorrido, misionado, un hombre con mucha experiencia y santidad de vida, escribe de puño y letra, con un corazón que podemos como entrever en sus expresiones la sinceridad, hasta qué punto llega su fe en su corazón. Entonces le dice a Timoteo, bueno, y a nosotros hoy, si hoy nosotros le decimos a Dios, mostranos, Señor, tus caminos, Pablo nos va a decir, acuérdense, acuérdate, le dice a Timoteo, de Jesucristo. Esto es lo primero, acuérdate de Jesucristo. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, yo, yo estoy preso y estoy sufriendo por haber predicado la palabra de Dios. Y sé que esa palabra de Dios no va a quedar encadenada. Y entonces le dice a Timoteo unas cuantas cosas lindas. Le dice, mira, Timoteo, si nosotros hemos muerto con Cristo, si lo hemos entregado todo, si lo hemos dado todo, si lo hemos obedecido, vamos a vivir, vamos a resucitar con Él. Hemos dicho tantas veces que camino al cielo nos tienen que ir como acompañando grandes verdades en nuestra fe. Y las verdades más profundas surgen de la Sagrada Escritura, que es la voz de Dios que nos habla, que nos acompaña, que nos muestra un camino. Si hemos muerto con Él, quiere decir, el sacrificio que podamos hacer, el atravesar los momentos de incertidumbre con confianza, con abandono, con piedad, con la mirada puesta en Dios. Vamos a vivir con Él. Y mientras tanto le dice Pablo a Timoteo, mira, Timoteo, evita las discusiones que no sean necesarias. Si somos constantes, bueno, reinaremos con Él. Entonces, vamos recogiendo algunas enseñanzas de este jueves. Ser constantes en nuestro camino al cielo. Ser perseverantes en la oración. Volver a caer en la cuenta que el sufrimiento, el dolor, como lo dice Pablo, nos acompañan. Y además, qué lindo es cuando este sufrimiento, este dolor está como atravesado, diríamos así, por la conciencia de haber hecho lo que Dios espera
que hagamos. Esta es la conciencia de Pablo, lo va a decir en algún momento. Mira, he concluido mi carrera, conservé la fe. Bueno, camino al cielo. Este es el derrotero que debemos seguir. Que Jesús, hoy en el Evangelio, a raíz de esta pregunta que le hace este hombre conocedor de la ley, nos va a resumir en poquísimas palabras. En el mundo judío en el que Jesús vivía, de aquellos 10 mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí, el mundo judío, el hombre, diríamos así, se había ido complicando las cosas y entonces al momento de Jesús entre nosotros, el pueblo de Israel tenía 248 preceptos en positivo. Deberás hacer esto, deberás hacer aquello otro, y mañana esto. Y también había 365 mandamientos en negativo. Eran 600 y pico de prescripciones. Imposible. Por eso este hombre le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero, el más importante? Y Jesús va a responderle a este hombre y a nosotros. Por eso la escucha atenta de esta respuesta de Jesús nos va a ir también como mostrando los caminos de Dios. Y así responde Jesús. Mira, el primer mandamiento es escucha. O sea que el mandamiento es escuchar a Dios. Hoy, día jueves, estamos celebrando la Eucaristía, tenemos que escuchar a Dios. Es decir, que habiendo oído la palabra proclamada hoy en esta Eucaristía, a lo largo del día esa palabra quede como haciendo eco. Señor, ¿qué esperas de mí? Te lo voy a decir, mostrame tus caminos. Entonces, lo primero es, y así empieza el mandato, y el primero, escucha. Y acá viene otra parte que muchas veces pasamos de largo, pero que no es menor. El Señor, tu Dios, es el único Dios. O sea, son como los momentos donde Jesús describe, pone delante de aquel hombre cuál es el primer mandamiento: escuchar y creer en un único Dios. Es el único Dios. Y recién después viene, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Y acá la gran referencia es amarás y con todo. Y aunque este hombre no se lo pregunta, Jesús une dos mandamientos en este primero, en el que resume todo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, todos los profetas, todas las enseñanzas. Entonces, si hoy le pedimos al Señor que nos muestre sus caminos, diremos, se trata de oír, se trata de creer en un único Dios vivo y verdadero, a quien deberíamos amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu. ¿eh? ¿Y cómo podemos hacer eso? Si a Dios no lo vemos, ahí Jesús nos da la pauta. Y al prójimo como a ti mismo. O sea, que amamos a Dios a quien no vemos, en ese prójimo a quien sí vemos. Y prójimo es el que está a nuestro lado. Mi marido, mi mujer, mis hijos. Ahí está. ¿Ven? Esta es la respuesta linda de Jesús frente al pedido del hombre. Señor, mostrame tus caminos. Amar. Y con todo. No un poquito, no de a ratos. No haciendo cuentas o cálculos. Con todo. Se trata de amar, decía Teresa, y mucho. ¿Cuánta gente lo escucho cuando vienen a confesarse, empiezan sus confesiones? No, padre, yo no mato, no robo, no esto, no lo otro. Y a uno le da ganas de preguntar, ¿no? Esa persona se está parando frente a la ley. Y entonces habría que responderle, ¿y el amor a Dios qué es lo primero? ¿Y el amor a Dios manifestado en el prójimo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Vamos a tratar a lo largo de este día de acordarnos de Jesucristo, como dice Pablo, de ser constantes. Vamos a tratar también de ser generosos con el Señor. Si le pedimos que nos muestre sus caminos y Él nos muestra su camino, se trata de amar. Ofrecemos juntos esta Eucaristía entonces pidiéndole a Dios esta gracia.